Tengan todos un buen día, que nuestro Señor Jesús les bendiga. En este video continuaremos hablando acerca de las características de los héroes épicos de acuerdo a la literatura y cómo éstas se aplican también en la Biblia, en los personajes de David y nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta este punto ya hemos cubierto la mayoría de estos atributos, pero en este video hablaremos acerca del atributo de la humildad. De acuerdo a la literatura, un héroe épico tiene que tener la virtud de la humildad. La humildad se reconoce como aquella parte en donde el héroe viene y realiza grandes hazañas, pero estas hazañas no busca su gloria propia, sino que va buscando más bien que otros se beneficien de sus grandes hazañas. Es decir, siempre hay un propósito noble detrás de todo lo que hace el héroe. No es algo para su propio bienestar o que él quiera congraciarse con sí mismo. Al contrario, lo hace para otros. Y pues incluso podríamos ver que se vuelve un personaje arrogante si uno de estos héroes comienza a jactarse, ¿verdad? De todo eso. Incluso en la mayoría de literaturas, cuando eso sucede, hay ese cambio en la personalidad, digamos, de un héroe, pues luego viene un castigo y luego el héroe tiene que pasar por un proceso de expiación de haberse como creído más de la cuenta. Pero bien, vamos a ver el caso o los ejemplos en la Biblia. David. David, pues, desde que surgió, digamos, en una casa o una cuna en donde se dedicaba al pastoreo, desde el momento en el que vemos que no era ninguno de los hijos que Isaí iba presentándole a Samuel el que iba a ser como rey, sino que lo dejó hasta el final, así, allá tengo el último, ¿verdad? Vemos ahí esa condición de humildad en David, de venir de una casa humilde. Pero David en el Salmo 131:1 dice, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. A pesar de haber sido un hombre que vino de no tener nada, porque hubo un momento en el que pues anduvo errante, parecía, se hizo pasar por alguien loco, por alguien que vivía en las calles prácticamente al andar huyendo de Saúl, em, a luego convertirse en rey, tener, digamos, todo el palacio, em, todas estas victorias, pudo haberse llenado de arrogancia, de orgullo, de todo lo que había logrado, pero no, en los Salmos reconoce que nunca anduvo en grandezas, ni anduvo cosas sublimes. Nunca se enaltecieron sus ojos. Y bueno, ¿qué más da hablar de nuestro Señor Jesús como el máximo ejemplo de humildad? Es uno de los puntos más hermosos, dice, lo encontramos cuando lava los pies a sus discípulos, que sus mismos discípulos le dicen, esto debemos de hacerlo nosotros contigo. Y él les dice, no, yo lo haré con ustedes, porque Jesús estaba queriendo mostrar su humildad para con ellos. Es curioso, ¿verdad? Ir a ver, por ejemplo, las definiciones de la RAE en términos de la humildad. La RAE nos dice que la humildad es la virtud de reconocernos como reconocer nuestras limitaciones y debilidades, ¿verdad? Eso es una virtud. Y tanto David, ¿verdad? Como Jesús fueron humildes en términos de reconocer sus limitaciones y debilidades, porque aunque nos pareciera, bueno, si Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, se mostró limitado a hacer ciertas cosas y ya vamos a explicar por qué. La RAE en una segunda definición dice que la humildad es la bajeza de nacimiento o de cualquier otra clase. Y eso se parece mucho a un vocablo en inglés, porque en inglés existe el término humility y existe también el término lowliness. Ese de lowliness tiene la raíz low, de bajo, que tiene que ver con esta definición. Considerarme por debajo de alguien más, ponerme abajo de alguien más. David y Jesús tuvieron, y como dice la definición, bajezas de nacimiento, es decir, venían de unas cunas muy humildes, ¿verdad? Tanto David naciendo en la parte, siendo
hijo, pues prácticamente de Isaí se convierte en un pastor de ovejas, una profesión muy humilde, y Jesús naciendo precisamente en un pesebre. Qué más ejemplo de humildad o de origen humilde, digamos, de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, la RAE también nos habla de que la humildad es una especie de sumisión o rendimiento, y ahí es donde se le aplica mucho más a Jesús, ¿verdad? Porque él se sometió a la voluntad del Padre, se rindió a hacer la voluntad del Padre. Eso es el más claro ejemplo de humildad que podemos obtener de parte de nuestro Señor Jesús. Fue obediente, fue humilde hasta sufrir la muerte en la cruz por nuestros pecados. Y hablando de eso, ¿tú ya le recibiste como tu único y suficiente Salvador? Si aún no lo has hecho, estás a tiempo. Solo repite conmigo la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador y Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, te felicito. Es la más grande decisión que pudiste haber tomado y actuaste con la más grande valentía al hacerlo. Si este video te ha gustado, si te dejó un mensaje positivo en tu vida, si te ha tocado, compártelo con un amigo. Permítanos llegar a muchas más personas. Síguenos en nuestras redes sociales, apóyanos, danos like, compártenos. Eso es importante ya que permites que estos mensajes puedan llegar a otras personas que pueden estarlos necesitando. Si tú tienes un amigo, un familiar o conocido que creas que es necesario que escuche estas palabras que este humilde servidor ha dicho, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, compártelo. Te lo estaremos eternamente agradecidos. Que Dios te bendiga grandemente y te esperamos en el próximo video.